Meredith Ellington odiaba las novelas sobre maridos infieles. En sus 12 años como editora, había rechazado al menos un centenar de manuscritos en los que nobles esposas sufrían por el adulterio, sollozaban sobre sus almohadas y dramatizaban con sus amantes. Aquella tarde, mientras revisaba otra triste historia de una aspirante a escritora, cogió una taza de café y la tiró accidentalmente sobre la alfombra beige claro de su despacho. La mancha se extendía por la pila en una irregular mancha marrón, y Meredith la miró y recordó exactamente la misma mancha en el cuello de la camisa de Brody hacía un mes. Él había tirado descuidadamente la camisa al cesto de la ropa sucia, explicando que se le había derramado torpemente el café durante la comida con un cliente. Ella la lavó al día siguiente, pero la marca permanecía. El pintalabios de Chanel color caramelo no se lava bien ni siquiera con un quitamanchas especial. Este recuerdo la hizo dejar a un lado el manuscrito y por primera vez en meses analizar detenidamente los cambios en el comportamiento de su marido. Brody, siempre escrupuloso con la higiene, había cambiado recientemente su habitual colonia de Givenchy por algo más dulce y floral. Decidí probar algo nuevo. Se encogió de hombros en respuesta a su pregunta. Sus camisas olían ahora a una mezcla de este nuevo perfume y otro desconocido. El teléfono vibró. Un mensaje de Brody. Reunión importante con inversores hoy. Llegaré tarde. La cuarta reunión importante en los últimos 15 días. Siempre la había invitado a esos eventos. Decía que una esposa inteligente y educada le ayudaba a causar una buena impresión a los clientes serios. La última vez que habían ido juntos a una cena de negocios había sido hacía casi 3 meses. Meredith abrió su agenda y anotó metódicamente todos los cambios que había notado últimamente. La llegada de una nueva joven empleada a la oficina de Brody, creo que se llamaba Savannah. El aumento de los viajes de negocios. Extraños cargos en su cuenta conjunta en restaurantes caros, en días en los que supuestamente él trabajaba hasta tarde en la oficina. El nuevo traje Hugo Boss que, por alguna razón, guardaba en la oficina en lugar de en casa. Miró su reflejo en el espejo de la pared del despacho. 34 años. Las arrugas empezaban a aparecer en las comisuras de sus ojos. Su pelo castaño seguía espeso y brillante, su figura tensa por las clases regulares de yoga. No se trataba de su aspecto. Cuando Brody regresó a última hora de la tarde, olía a whisky y a ese dulce perfume. Le dio un descuidado beso en la mejilla y se fue directo a la ducha, dejando el teléfono en la encimera de la cocina. Meredith no se molestó en comprobar sus mensajes o llamadas, ya había visto suficientes escenas de ese tipo en manuscritos que había rechazado. En su lugar, abrió el portátil y encontró los contactos de varios abogados especializados en derecho de familia. Durante la cena, Brody habló apasionadamente de un nuevo y prometedor proyecto, un complejo de apartamentos de lujo en las afueras de la ciudad. Meredith escuchaba con desgana, observando cómo habían cambiado sus gestos, cómo seguía arreglándose el pelo, un hábito en el que nunca se había fijado. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leerlo como un libro abierto, y ahora cada página le gritaba que algo iba mal. «¿Por qué no te quedas en casa este fin de semana?», le preguntó cuando mencionó su próximo viaje para ver a posibles inversores. «Lo siento, cariño, es muy importante para los negocios. Te prometo que pasaremos tiempo juntos el próximo fin de semana». Sonrió con la misma sonrisa que siempre utilizaba para encandilar a sus clientes. Esa sonrisa también solía funcionar con ella. Por la noche, escuchando su respiración constante, Meredith pensó en el hecho de que tendría que hacer las cosas de forma diferente a las heroínas de las historias de amor. No haría un berrinche, no lo buscaría ni llamaría a su amante. En lugar de eso, reuniría metódicamente información, documentos y pruebas. Al fin y al cabo,
Ser editora le había enseñado que cualquier historia tenía que estar construida de forma lógica y bien apoyada en hechos. Por la mañana, mientras acompañaba a Brody al trabajo, le ajustó la corbata y lo besó como de costumbre. Él ni siquiera se dio cuenta de que su beso era diferente, seco y formal, como un punto y aparte al final de una frase. En aquel momento, Meredith ya sabía que su historia estaba llegando a su fin y pretendía ser la autora, no la víctima, de aquel desenlace. La fiesta corporativa anual de la inmobiliaria Ellington and Associates siempre era un gran acontecimiento. Brody creía que una empresa de éxito debía exhibir su éxito. Esta vez, alquiló toda una planta del Four Seasons, incluida una amplia sala de banquetes con vistas a la ciudad y varias salas de conferencias para establecer contactos informales. Meredith eligió un vestido azul oscuro de Max Mara, lo bastante conservador para la esposa del dueño de la empresa, pero que realzaba su figura. Llegó intencionadamente media hora tarde, debido a un trabajo urgente en la editorial. Al entrar en el vestíbulo se fijó inmediatamente en Brody, rodeado de empleados y clientes. Junto a él había una mujer alta y rubia con un vestido rojo que parecía demasiado revelador para un evento de negocios. «Cariño, por fin». Brody le rodeó la cintura con el brazo. «Te presento a Savannah Rutledge, nuestra nueva especialista en propiedades de lujo. Savannah, esta es mi mujer Meredith». Savannah le tendió la mano con una manicura impecable. «Un placer. Brody me ha hablado mucho de usted». Su apretón de manos fue un poco más largo de lo que exigía la corrección y su sonrisa no afectó a sus ojos. Meredith pasó la hora siguiente recorriendo metódicamente a los invitados y entablando conversaciones triviales. Se mantenía alejada de su marido a propósito, pero lo observaba de cerca. Brody y Savannah se evitaban con cuidado, pero sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia. Cuando se encontraban cerca, mantenían una distancia exageradamente formal, señal inequívoca de que querían lo contrario. En el servicio de señoras, Meredith oyó hablar a dos empleadas de la empresa. «¿Has visto el reloj que lleva? Cartier, por cierto. No se puede comprar uno de esos con el sueldo de un agente inmobiliario junior», susurró una. «¿Tal vez se lo regaló un padre rico?», rió el otro. «Sí, más o menos de la misma edad que nuestro jefe». De vuelta en el salón, se dio cuenta de que Brody y Savannah habían desaparecido. El camarero estaba sirviendo champán y Meredith tomó una copa, dirigiéndose a la terraza para tomar el aire. De camino, giró hacia el pasillo que conducía a las salas de conferencias. Unas voces apagadas provenían de detrás de la puerta suelta de la última sala. «Aquí no, es demasiado arriesgado». La voz de Savannah sonaba preocupada. «Tranquila, todo el mundo está ocupado de fiesta», respondió Brody. Meredith sacó en silencio su teléfono y encendió la grabadora. Savannah contestó algo, demasiado bajo para distinguir las palabras. «El papeleo está hecho. Se acabará en un par de semanas», oyó Meredith la voz de su marido. Se quedó deliberadamente junto a la puerta, fingiendo teclear un mensaje mientras salían. Primero Savannah, arreglándose el pelo, luego Brody un par de minutos más tarde. Tenía la corbata un poco torcida y una marca de carmín en el cuello. Meredith le sacó una foto de la espalda mientras él pasaba, sin fijarse en ella en el pasillo semioscuro. Esa noche, ya en casa, anotó metódicamente todos los detalles en un archivo aparte de su portátil de trabajo protegido con contraseña. El reloj de Savannah, Cartier, modelo Panther, valor aproximado. Un collar nuevo que antes no estaba allí, a juzgar por la talla del diamante, de la última colección de Tiffany. Un vestido de diseño, zapatos, bolso. El coste total del vestuario superaba claramente los ingresos anuales de una aspirante a agente inmobiliaria. Al día siguiente, alegando una migraña, Meredith no fue a trabajar. Después de esperar a que Brody se fuera, registró minuciosamente su despacho.
En el último cajón del escritorio, bajo una pila de catálogos inmobiliarios antiguos, encontró una carpeta con las escrituras de su casa. Rápidamente hizo copias y se dio cuenta de que había algunas rarezas en los números y las fechas, pero decidió ocuparse de ello más tarde. Rebuscando en la papelera, encontró un sobre roto de un servicio de mensajería. La dirección del destinatario estaba escrita con la familiar letra de Savannah, que la recordaba de los documentos que había firmado en el acto corporativo. Meredith dobló cuidadosamente los trozos en un sobre aparte. Durante la semana siguiente, recopiló información sistemáticamente. Fotografías del coche de Brody aparcado frente a una casa desconocida en las afueras. Recibos de restaurantes que olvidó tirar. Impresiones de llamadas de su teléfono del trabajo, que había conseguido a través de su secretaria con el pretexto de preparar su declaración de la renta. Una mañana, mientras revisaba los extractos bancarios conjuntos, se percató de una serie de transacciones extrañas. Grandes sumas de dinero pasaban por la cuenta de la empresa, luego se dividían en pagos más pequeños y se ingresaban en varias cuentas. El plan le pareció sospechoso, así que hizo copias detalladas de todos los documentos. 2 semanas después de la fiesta corporativa, Meredith se encontró BMJ con Savannah en una cafetería no muy lejos de la oficina de la empresa. Estaba visiblemente nerviosa y no paraba de mirar el teléfono. Llevaba una pulsera Cartier nueva en la muñeca, a juego con su reloj. Meredith se entretuvo mirando y fotografiando la matrícula de Savannah mientras salía del aparcamiento. Aquella tarde, Brody no volvió a casa por primera vez, enviando un mensaje sobre un viaje de negocios urgente. Meredith lo comprobó. Su coche había estado aparcado delante de esa misma casa de las afueras toda la noche. Añadió las fotos a la creciente carpeta de pruebas, sin sentir dolor ni celos, sino algo de la desapegada satisfacción profesional de una editora que reúne material para un próximo libro. Brody recibió el sobre de documentos el viernes por la mañana y Meredith notó el cambio en su rostro al leerlo. Inmediatamente marcó el número de alguien, pero abandonó la llamada al notar la mirada de Meredith. Después de que él se fuera, ella encontró trozos de papel en la papelera. Un papel con membrete de un bufete de abogados y algo sobre derechos de propiedad. Estaba sacando el último trozo cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Jasper Caldwell, el abogado al que había enviado parte del material que había reunido hacía una semana, por si acaso. Señora Ellington, creo que deberíamos reunirnos. He revisado los documentos y la situación es mucho más grave que un simple adulterio. El bufete de Caldwell estaba en un viejo edificio de ladrillo en el distrito comercial del centro de la ciudad. Meredith subió al tercer piso, aferrando con fuerza su carpeta de expedientes. La recepcionista, una mujer de mediana edad con un maquillaje discreto, la hizo pasar a un despacho donde la esperaba Jasper Caldwell, un hombre bajo, con sobrepeso y mirada penetrante. Tiene razón, señora Ellington. Aquí hay algo más que traición. Caldwell dispuso sobre el escritorio los documentos que había enviado. El plan para revender la propiedad a través de testaferros era, como mínimo, un fraude importante, dijo. Le interesaban especialmente las transacciones que ella había encontrado en los extractos bancarios, que indicaban claramente blanqueo de dinero. Tras 2 horas de consulta, Meredith salió del despacho con un plan de acción claro. Lo primero que hizo fue dirigirse al banco, pero no al que Brody y ella compartían cuentas. Abrió una cuenta personal en la nueva sucursal del Chase Bank, donde transfirió parte de sus ahorros de una cuenta separada que su marido desconocía, donde guardaba sus honorarios editoriales. Durante la semana siguiente, siguió sistemáticamente las recomendaciones de Caldwell. Encontró una caja de seguridad y metió en ella copias de todos sus documentos importantes, incluidos el certificado de matrimonio,
los títulos de propiedad y de propiedad de los coches, las pólizas de seguro y las declaraciones de la renta de los últimos 5 años. También guardó fotografías y registros de la infidelidad de Brody. Al mismo tiempo, empezó a buscar un nuevo piso, no para mudarse inmediatamente, sino para tener un respaldo. Había elegido a un agente inmobiliario de una empresa rival y le había ofrecido un compromiso de confidencialidad. Encontró rápidamente un piso pequeño, pero en un buen barrio, no lejos de la editorial. Dejó un depósito con sus fondos personales. Meredith se dio cuenta de que Brody tramaba algo. Cada vez se quedaba más tiempo en la oficina y cuando estaba en casa, hablaba por teléfono en voz baja. Una noche escuchó un fragmento de la conversación. Tenemos que actuar rápido antes de que sospeche algo. Sí, el papeleo está casi hecho. Al día siguiente se reunió con un asesor financiero recomendado por Caldwell. Este la ayudó a comprender los complejos flujos de caja de la empresa de su marido y le aconsejó sobre los documentos que debía controlar. Prestó especial atención a las empresas fantasma de nueva creación, a través de las cuales se realizaban las transacciones inmobiliarias. Esa noche, Meredith ordenó una inspección exhaustiva de su casa, desde los cimientos hasta el tejado. El inspector encontró varias infracciones graves que, de algún modo, no se habían reflejado en los documentos de compra. Añadió su informe a la creciente pila de pruebas. En la editorial, aceptó nuevos proyectos para aumentar sus ingresos. Su jefe inmediato, que la conocía desde hacía muchos años, se dio cuenta del cambio en su comportamiento, pero con mucho tacto no le hizo preguntas. En lugar de eso, le ofreció un ascenso a redactora jefe, lo que significaba no solo un aumento de sueldo, sino también un horario más flexible. Todas las noches, cuando Brody se iba a su despacho, aparentemente a trabajar, ella revisaba metódicamente todos los documentos, facturas y recibos que le llegaban. Fotografiaba cada papel que tiraba, tabulaba los gastos y los ingresos. Caldwell le aconsejó que anotara también cualquier rareza en el comportamiento de su marido, ya que podría serle útil más adelante. 3 semanas después de su primera reunión con el abogado, encontró un aviso de Hacienda en el correo. Al parecer, Brody se había olvidado de recogerla por las prisas. El documento contenía información sobre una auditoría de varias transacciones inmobiliarias. Meredith hizo inmediatamente una copia y se la envió a Caldwell. Esa misma tarde, se dio cuenta de que Brody había empezado a transferir grandes sumas de sus cuentas conjuntas. Estaba claro que se preparaba para algo grande. Meredith no se molestó en intentar detenerle. Sus ahorros primarios ya estaban a salvo, y estas transacciones no hacían sino aumentar las pruebas a su favor. También empezó a retirar poco a poco sus efectos personales y documentos. Nada obvio. Unas cuantas cajas de libros viejos aparentemente para caridad, ropa de invierno aparentemente para la tintorería, joyas en una caja fuerte del banco con el pretexto de reparaciones domésticas. Brody, absorto en sus negocios y en sus reuniones con Savannah, no se dio cuenta de nada. En la última semana, ella se había dado cuenta de que Brody había empezado a ver más a menudo a algunas personas con trajes caros. Un día, al pasar por delante del despacho de su casa, oyó un fragmento de conversación sobre papeleo limpio y reemisión rápida. Caldwell, a quien informó inmediatamente del asunto, le aconsejó que estuviera preparada para cualquier eventualidad. La víspera de la fatídica llamada, Meredith tuvo una última reunión con su abogado. Todo el papeleo estaba listo, las pruebas reunidas y un plan de contingencia preparado. Se sentía como un general antes de una batalla decisiva. Todas las tropas están desplegadas, todas las posiciones fortificadas, solo queda esperar el primer movimiento del enemigo. Cuando regresó a casa, descubrió que Brody se había vuelto a retrasar. Sobre la mesa de la cocina había un sobre que había olvidado, con el logotipo de su empresa.
Dentro estaban las escrituras de su casa, pero no los originales, sino unos papeles nuevos con fechas recientes. Meredith los fotografió rápidamente y envió copias a Caldwell. Luego devolvió cuidadosamente el sobre a su sitio y subió al dormitorio. Mirando las fotos de ellos juntos en las paredes, pensó que pronto todo sería parte del pasado. Pero a diferencia de las heroínas de esas novelas románticas que había rechazado, ella afrontaría este momento completamente armada. Savannah Rutledge nunca planeó convertirse en la amante de su jefe. Cuando aceptó un trabajo en Ellington and Associates, se sintió atraída por la reputación de la empresa y la oportunidad de progresar rápidamente en su carrera. Brody Ellington, con sus trajes impecables y su sonrisa confiada, al principio le pareció solo un hombre de negocios de éxito que podría ser un gran mentor. Su primer encuentro a solas había sido después de cerrar con éxito la compra de una casa de campo. Brody le propuso celebrarlo en un pequeño restaurante de las afueras. Con una copa de vino, le contó su plan inmobiliario. «Verás, Savannah, en nuestro negocio es importante ser capaz de ver oportunidades donde otros no las ven». Sus ojos brillaban de emoción mientras explicaba cómo infravalorar casas de lujo utilizando tasadores falsos. La estratagema era sencilla y elegante. Encontrar una propiedad de primera calidad que supuestamente no pudiera venderse en mucho tiempo. Gracias a las conexiones de Brody en el negocio bancario y de la construcción, era posible rebajar artificialmente su valor de tasación. Entonces, aparecía un comprador falso, normalmente uno de los socios de confianza de Brody. La transacción se realizaba a un precio infravalorado, y un par de meses después, la casa se revendía al valor real de mercado. La diferencia se repartía entre los participantes en la trama. Savannah, licenciada en económicas por una prestigiosa universidad, comprendió rápidamente los entresijos de la estafa. Su papel consistía en encontrar propiedades adecuadas y preparar la documentación para que todo pareciera legal. Por cada transacción exitosa, recibía un porcentaje considerable, mucho más que su salario oficial. Su romance comenzó casi por accidente. Tras otra operación exitosa, se sentaron en la oficina hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles del siguiente proyecto. Brody pidió comida china y abrió una botella de vino de su bar personal. La conversación pasó de lo profesional a lo personal. Habló de cómo se sentía incomprendido en su matrimonio, de cómo su mujer estaba demasiado inmersa en su trabajo en la editorial. En aquel momento, Savannah no sabía que era la clásica historia que los hombres casados cuentan a sus amantes. Sintió verdadera simpatía por él, o tal vez solo quería creerlo. Su primer beso había tenido lugar allí mismo, en su despacho, entre los documentos dispersos de una transacción inmobiliaria. Brody les había alquilado un piso en una zona tranquila de la ciudad, lo bastante lejos del centro como para que no se encontraran con gente conocida. Había sido generoso, joyas nuevas, ropa de diseño, un reloj Cartier que ella deseaba desde hacía tiempo. Pero lo más importante fue que compartió con ella sus planes y sueños. Le contó cómo construiría un imperio inmobiliario, cómo dirigirían juntos el negocio. Sin embargo, poco a poco, Savannah empezó a notar señales de alarma. Brody se ponía cada vez más nervioso. A menudo hablaba por teléfono en susurros, comprobando constantemente si alguien le seguía. Un día se dejó accidentalmente una carpeta con documentos en el piso. Al revisarlos, Savannah se dio cuenta de que la trama inmobiliaria era mucho más grande y peligrosa de lo que había pensado. Resultó que Brody había utilizado sociedades pantalla no solo para infravalorar la propiedad, sino también para blanquear dinero. Parte del dinero se canalizó a través de cuentas en paraísos fiscales. Otra parte se depositó en las cuentas personales de sus testaferros. En la trama participaban personas influyentes, políticos, banqueros y magnates de la construcción. Estaba especialmente alarmada por las escrituras de la casa donde vivían Brody y su esposa. A juzgar por los papeles,
Estaba preparando un complicado plan para retitular la propiedad. Savannah tenía suficientes conocimientos jurídicos para saber que se trataba de un intento de privar a Meredith de su parte de la propiedad. En la fiesta de empresa donde había conocido a Meredith, Savannah sintió un remordimiento de conciencia. La esposa de Brody no era la fría mujer de carrera que él había descrito. Una mujer inteligente, elegante y de mirada atenta, Savannah se sorprendió a sí misma pensando que Meredith probablemente lo había sabido todo el tiempo y solo estaba esperando el momento adecuado. Sus reuniones con Brody eran cada vez más tensas. Siempre hablaba de algún problema con el papeleo, de la necesidad de actuar con más rapidez. Varias veces Savannah se dio cuenta de que seguía en su coche, probablemente un investigador privado. Brody no le dio importancia, pero ella se dio cuenta de que él también estaba nervioso. A principios de semana, le había pedido que firmara unos papeles con carácter retroactivo. Cuando ella empezó a leer la letra pequeña, él le arrebató los papeles de las manos, irritado. «Confía en mí, todo irá bien». Pero su voz ya no tenía la confianza que antes la había cautivado. Aquella noche, Savannah le oyó hablar por teléfono con uno de los socios. Se trataba de vender urgentemente varias propiedades a un precio infravalorado y sacar el dinero a través de nuevas cuentas en el extranjero. Hay que llegar antes de que Hacienda empiece a indagar más. La frase la dejó helada. Por la noche, tumbada sin dormir en su piso de alquiler, Savannah pensó seriamente en su situación por primera vez. Estaba demasiado involucrada en los planes de Brody, con su firma en multitud de documentos dudosos. Si todo salía a la luz, ponía en peligro no solo su carrera, sino también su libertad. Al día siguiente, se dio cuenta de que ya no la seguían investigadores privados, sino hombres que parecían agentes federales. En la oficina corría el rumor de una inminente auditoría de Hacienda. Brody hablaba cada vez más bruscamente con sus compañeros por teléfono y una vez le oyó amenazar a alguien que quería salirse de un plan. Savannah empezó a copiar en silencio los documentos más importantes. No para chantajearle, sino como copia de seguridad. Se dio cuenta de que se acercaba el desenlace y tenía que decidir de qué lado estaba. Cuando Brody le contó su plan de echar a su mujer de casa, sintió que podía ser la gota que colmara el vaso. Aquella noche estuvo mucho tiempo sentada en el piso de alquiler, revisando documentos y joyas, huellas de su aventura y sus maquinaciones. De repente, todo le pareció barato y falso, como la sonrisa de Brody cuando hablaba de su amor. Sacó la tarjeta de visita del abogado de Caldwell, que había guardado cuidadosamente después de uno de los tratos. Quizá había llegado el momento de hacer lo correcto. La semana anterior a la fatídica llamada, Meredith se había dado cuenta de que su vida matrimonial había adquirido un cariz surrealista. Brody y ella seguían desayunando juntos, intercambiando frases hechas sobre el tiempo y los planes para el día, pero era como una obra de teatro bien ensayada. Él trabajaba más a menudo desde casa, aparentemente para preparar una importante presentación para los inversores, pero Meredith podía oírle hablar por teléfono de traducciones y documentos urgentes. La primera señal de alarma sonó cuando recibió una notificación automática del banco sobre una importante transferencia desde su cuenta conjunta. La cantidad era considerable, casi un tercio de sus ahorros. Técnicamente, Brody tenía todo el derecho a manejar ese dinero, pero siempre habían discutido antes las grandes decisiones financieras. Meredith envió inmediatamente el aviso a Caldwell, quien le aconsejó que vigilara de cerca todos los movimientos de las cuentas. En la editorial, se sumergió en el trabajo de un nuevo proyecto, una serie de novelas policíacas en las que la protagonista investigaba delitos financieros. La ironía de la situación no se le escapaba. Entre edición y edición, comprobaba metódicamente los extractos bancarios y los documentos que había conseguido copiar del despacho de Brody.
Una mañana, cuando Brody se marchaba a una reunión importante, llegó a su casa un tasador inmobiliario. Estaba claro que no esperaba ver a nadie aquí y se quedó visiblemente confuso cuando vio a Meredith. Por los documentos que ella vislumbró en su portapapeles, parecía que su casa estaba siendo tasada de nuevo. Meredith invitó amablemente al tasador a un café y le preguntó por las tendencias del mercado inmobiliario. Esa misma tarde, encontró en su buzón una carta de Hacienda dirigida a Brody. El sobre ya había sido abierto, y en su interior había un aviso para inspeccionar varias transacciones inmobiliarias. Meredith fotocopió cuidadosamente el documento y lo devolvió a su lugar. Más tarde, oyó a Brody discutir en voz alta con alguien por teléfono en su despacho, mencionando papeleo limpio y dificultades temporales. En su restaurante favorito, al que habían ido todos los viernes durante los últimos 5 años, el maitre miró a Meredith con extrañeza. Más tarde, resultó que Brody reservaba con regularidad una mesa para dos a la hora de comer, claramente no para reuniones de negocios, a juzgar por los pedidos de vino y postres. Meredith había guardado esos recibos, añadiéndolos a su creciente colección de pruebas. 3 días antes de la llamada, habían ocurrido varias cosas a la vez. En primer lugar, había desaparecido otra gran suma de dinero de la cuenta, esta vez transferida a una empresa de construcción. En segundo lugar, el agente de la familia llamó para aclarar los detalles de la venta de parte de su inversión conjunta. La orden partió de Brody sin la habitual discusión previa. En tercer lugar, otro tasador se presentó en la casa, esta vez con un joven abogado. Meredith siguió con su comportamiento habitual. Preparó el desayuno, se interesó por los asuntos laborales de su marido, habló de sus proyectos en la editorial. Brody parecía satisfecho con su comportamiento habitual. Incluso se mostró más atento. Le llevó sus peonías favoritas, le propuso cenar juntos el fin de semana. Pero sus ojos delataban la tensión y las conversaciones telefónicas eran cada vez más tensas. En los últimos días antes de la llamada, Meredith se dio cuenta de que Brody había empezado a traer a casa unas cajas de papeles. Por la noche, mientras él dormía, ella revisaba cuidadosamente su contenido. Entre los papeles de negocios habituales había las escrituras de su casa con algunas modificaciones, varios contratos con empresas desconocidas y un extraño acuerdo de donación que aún no se había firmado. Le alarmó especialmente una carpeta con documentos para un piso nuevo en un barrio lujoso de la ciudad. A juzgar por el borrador del contrato, Brody iba a comprarlo con una empresa fantasma. El precio estaba notablemente subestimado, aunque incluso a ese precio, el piso valía más de lo que él podía permitirse legalmente con sus ingresos empresariales. La víspera de la llamada, Brody y él apenas habían hablado. Él había estado inmerso en algún tipo de cálculo, consultando constantemente con abogados por teléfono. Meredith se dio cuenta de que había revisado varias veces unos papeles de su casa, frunció el ceño y volvió a llamar a alguien. Por la noche, permaneció largo rato junto a la ventana de su despacho, contemplando la puesta de sol y retorciendo el teléfono entre las manos. Esa última noche, Meredith apenas durmió. Estaba tumbada mirando al techo de su dormitorio y pensaba en lo extraña que era la vida. 12 años de matrimonio a punto de desmoronarse por el capricho de unas cuantas transacciones bancarias y documentos legales. A su lado, Brody dormía plácidamente, sin saber que su plan cuidadosamente planeado hacía tiempo que era conocido y estaba documentado. Por la mañana, se marchó antes de lo habitual, sin siquiera un café. Meredith reunió metódicamente los últimos papeles, comprobó el saldo de su cuenta secreta y envió otro informe a Caldwell. En algún lugar de su interior sabía que el final estaba cerca, pero no sentía ni miedo ni desesperación, solo la serena confianza de alguien que hacía tiempo se había preparado para lo inevitable. La mañana de aquel día no fue diferente de decenas de otras. Meredith acompañó a Brody al trabajo,
recogió documentos para la editorial, revisó el correo. El único detalle inusual fue un mensaje del banco sobre un gran débito en su cuenta. Parecía que Brody por fin había decidido una fecha. Pasó varias horas en la oficina de la editorial, discutiendo las revisiones del manuscrito con los autores y planeando el lanzamiento de la nueva serie de detectives. Su ayudante Carol le comentó que miraba el teléfono con demasiada frecuencia, pero Meredith le quitó importancia diciéndole que estaba esperando una llamada importante de un autor. La llamada se produjo a las 2 de la tarde. Brody ni siquiera intentó iniciar la conversación desde lejos. «Te he desahuciado de la casa. No hace falta que vengas. Todo el papeleo ya está hecho». Su voz sonaba segura de sí misma, con un toque de triunfo. Estaba claro que esperaba histeria o súplicas. En lugar de eso, Meredith preguntó con calma, «¿Eso es todo lo que tenías que decir?» Hubo una pausa y Brody añadió algo sobre cosas que podría retomar más tarde, pero ella ya había pulsado desconectar. La siguiente llamada fue a Caldwell. El abogado contestó tras el primer pitido. Parecía que también había estado esperando ese momento. Tras escuchar un breve relato de la conversación, le confirmó que los papeles del juicio estaban listos y le aconsejó que procediera según un plan preestablecido. Su madre, Olivia Prescott, vivía a media hora de la ciudad. Una mujer que había criado sola a 3 hijos tras la temprana muerte de su marido y construido un próspero negocio de jardinería, sabía de primera mano lo que eran los tiempos difíciles. Meredith aparcó frente a la ordenada casa de 2 plantas empapada de flores. Olivia llevaba en la sangre la pasión por la jardinería. Su madre la recibió en la puerta con su habitual sonrisa sagaz. La acompañó a la cocina y puso la tetera. Solo cuando estuvieron sentadas a la mesa con tazas de té de hierbas, dijo en voz baja, «Entonces ha llegado el día. Así que ha llegado el día». Meredith asintió. Ambas sabían que ese momento llegaría tarde o temprano. En los últimos meses, Olivia había sido la única persona, aparte de Caldwell, al corriente del plan de Meredith. No solo había apoyado moralmente a su hija, sino que había ayudado a reunir algunas pruebas a través de sus clientes de la alta sociedad. Era increíble la cantidad de chismes que uno podía escuchar mientras recogía rosas para el jardín de otra persona. ¿De verdad cree que puede echarte a la calle así como así? Olivia negó con la cabeza, sirviendo una segunda tanda de té en sus tazas. Meredith le mostró el mensaje de Caldwell. El abogado ya había iniciado el proceso de presentación judicial. «Sabes», dijo Olivia pensativa, «tu padre siempre decía que las batallas más importantes se ganan incluso antes de empezar». Pasaron el resto de la tarde discutiendo los detalles del próximo juicio. Olivia insistió en que su hija se quedara con ella. El dormitorio de Meredith seguía intacto y la mayoría de sus pertenencias ya habían sido trasladadas allí. Por la noche, llegó otro mensaje de Brody, menos seguro de sí mismo, exigiendo una explicación de por qué no contestaba al teléfono. Meredith se limitó a reenviárselo a Caldwell, añadiéndolo a su creciente colección de pruebas. Su móvil seguía vibrando con mensajes entrantes. Parecía que Brody empezaba a darse cuenta de que ella no iba a montar una escena ni a rogarle que cambiara de opinión. A última hora de la noche, sentada en su antigua habitación, Meredith repasó los documentos preparados para la reunión de mañana con Caldwell. En su mesilla de noche estaba la foto de su infancia, una niña sonriente con un libro en la mano. Olivia se detuvo en la puerta al pasar. ¿Recuerdas que siempre decías que querías escribir historias con final feliz? Quizá haya llegado el momento de escribir el tuyo. Meredith durmió sorprendentemente bien aquella noche. Mañana empezaba un nuevo capítulo de su vida y estaba totalmente preparada para ello. Su último pensamiento antes de irse a dormir fue una divertida ironía. Brody, que se creía un manipulador tan astuto, no tenía ni idea de que su plan perfecto había sido descubierto mucho antes de llegar a buen puerto.
La oficina del juzgado del condado estaba inusualmente tranquila para ser tan temprano. Meredith y Caldwell tomaron asiento en la recepción, esperando su turno para presentar los papeles. El abogado revisó metódicamente los papeles de su maletín de cuero, resultado de meses de cuidadosa preparación. Además de la demanda de divorcio estándar, presentaban una demanda por fraude inmobiliario y una solicitud de embargo de bienes comunes. En ese momento, el teléfono de Meredith vibró. Una llamada de la secretaria de Brody. La joven anunció nerviosa que el señor Ellington le pedía que acudiera urgentemente al despacho para mantener una importante conversación. Meredith declinó cortésmente, alegando un asunto urgente, y le pidió que le dijera que todas las comunicaciones pasarían ahora a través de su abogado. Caldwell asintió con aprobación. Había insistido en que todo contacto con Brody se hiciera exclusivamente a través de representantes legales. Mientras esperaban, le habló a Meredith de la conversación preliminar con la juez Ramírez que iba a llevar su caso. La juez era conocida por su imparcialidad y especial atención a los detalles del fraude financiero. Una hora más tarde, se presentaron oficialmente todos los documentos. Caldwell recibió confirmación de que se entregarían copias a Brody y a su empresa en el transcurso del día. Al salir del juzgado, Meredith se sintió extrañamente aliviada. Tras meses de preparación secreta, por fin los acontecimientos empezaban a desarrollarse abiertamente. Brody no tardó en reaccionar. La primera llamada había llegado 20 minutos después de recibir los documentos. Estaba tan furioso que su secretaria no se atrevió a enviarle un mensaje y se limitó a reenviarle a Meredith una grabación de audio en la que se le veía gritando. Caldwell la añadió inmediatamente al expediente. Los arrebatos emocionales no suelen tener éxito en los tribunales. Por la tarde de ese mismo día, un representante del bufete contratado por Brody, un joven y ambicioso abogado llamado Sterling, llegó al despacho de Caldwell. Llevaba una oferta de acuerdo redactada tan apresuradamente que contenía varios errores evidentes. Caldwell aceptó cortésmente los documentos prometiendo estudiarlos, aunque ambos se dieron cuenta de que se trataba solo de un primer intento de tantear el terreno. A la mañana siguiente, Brody cambió de táctica. Empezó a llamar a amigos y conocidos comunes, presentándose como víctima de acusaciones infundadas. Varios antiguos compañeros de Meredith en la editorial recibieron largos mensajes sobre cómo supuestamente había malinterpretado la situación de la casa y el papeleo. Algunos le devolvieron las llamadas en un sincero intento de ayudarla a fiarlo. Meredith escuchó con calma a todos, pero no entró en detalles, alegando el litigio en curso. Su moderación contrastaba con los arrebatos emocionales de Brody, que al final de la semana se las había arreglado para pelearse con la mitad de sus conocidos mutuos, intentando que eligieran bando en el conflicto. El martes siguiente estaba prevista una vista preliminar. El día anterior, Brody hizo un último intento de negociar directamente. Se encontró con Meredith en la puerta de la editorial. Ella salía de una reunión con los autores cuando lo vio apoyado en su Mercedes. Por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente confuso. Incluso su traje, habitualmente inmaculado, parecía desarreglado. Meredith, hablemos como personas razonables, empezó él, pero ella se limitó a pasar de largo hacia su coche, marcando el número de Caldwell mientras avanzaba. Este incidente también fue grabado. El guardia de seguridad de la editorial, alertado con antelación, grabó toda la escena en una cámara de vigilancia. En la vista preliminar, Brody se presentó con todo un equipo de abogados. Intentaron impugnar todos los documentos presentados, pero era obvio que no habían tenido tiempo de prepararse adecuadamente. El juez Ramírez escuchó atentamente a ambas partes y fijó una fecha para la vista principal, rechazando los intentos de los abogados de Brody de retrasar el proceso.
El tribunal quedó especialmente impresionado por los documentos sobre el fraude inmobiliario. Caldwell presentó metódicamente un esquema según el cual Brody infravaloraba viviendas de lujo utilizando compradores falsos. Cada alegación estaba respaldada por copias de documentos, extractos bancarios y declaraciones de testigos. Tras la vista, el abogado de Sterling intentó detener a Caldwell para mantener una charla informal, pero éste declinó cortésmente, alegando otra cita. La expresión de la cara del joven abogado indicaba que empezaba a comprender el alcance de los problemas de su cliente. Esa noche, Brody envió a Meredith un largo mensaje, mezcla de disculpas, acusaciones y vagas promesas de arreglar las cosas. Ella se lo reenvió a Caldwell sin leerlo entero. A estas alturas le interesaban más las cifras de los extractos bancarios y las fechas de los documentos que las manipulaciones emocionales de su ex marido. Los días siguientes se dedicaron a preparar la vista principal. Caldwell había recibido información de que Hacienda había iniciado su propia investigación sobre la empresa de Brody. Varios de sus socios comerciales ya se habían puesto en contacto con sus abogados, presintiendo que se avecinaban graves problemas. Meredith siguió trabajando en la editorial, manteniendo su rutina habitual. Solo su madre, Olivia, se dio cuenta de que su hija se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, trabajando en documentos, preparándose para cada nueva etapa del proceso. «Sabes», le dijo una noche, «tu padre estaría orgulloso de ti, no por lo que estás luchando, sino por cómo lo estás haciendo». El viernes llegó la notificación oficial del tribunal. La fecha de la vista principal quedaba fijada para el mes que viene. Caldwell se alegró. «Tenemos tiempo suficiente para preparar todo el material, pero no para que cubran sus huellas». Meredith asintió. El primer golpe había sido asestado con precisión y cálculo. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Después del primer juicio, Brody había cambiado de táctica. Si antes había actuado a través de abogados y documentos legales, ahora inició una campaña sistemática de presión a través de conocidos mutuos. La primera persona en llamar fue Elizabeth Donovan, la mujer de su socio, con la que llevaban 5 años celebrando cenas familiares con regularidad. Elizabeth invitó a Meredith a comer a su restaurante francés favorito. Tomando una copa de vino, entabló suavemente una conversación sobre lo mal que lo estaba pasando Brody por lo ocurrido, cómo se había dado cuenta de sus errores y quería hacer las cosas bien. Meredith escuchaba en silencio, observando que Elizabeth nunca mencionaba las estafas inmobiliarias ni el dinero que faltaba en sus cuentas. A continuación recibió una llamada de la directora de la organización benéfica en la que Meredith formaba parte del patronato. Margaret Huntington, que normalmente solo se preocupaba de ayudar a los hospitales infantiles, de repente estaba deseosa de hablar de la vida personal de Meredith. Resultó que Brody había hecho una gran donación a la fundación e insinuó la posibilidad de una ayuda regular. Los viejos amigos de la familia tampoco se quedaron al margen. Los Greenwood invitaron a Meredith a un brunch dominical, donde, entre discusiones sobre el tiempo y la política, intentaron convencerla de que cualquier matrimonio podía salvarse con la suficiente paciencia y comprensión. Meredith accedió educadamente sin mencionar la carpeta de pruebas del fraude financiero que ya yacía en la caja fuerte de Caldwell. Brody actuó metódicamente, utilizando todos los canales de influencia disponibles. Envió flores a la editorial, enormes ramos que hicieron las delicias de su ayudante Carol, inconsciente de la manipulación que había detrás. Las flores iban acompañadas de notas de disculpa y peticiones de reunión, que Meredith guardó cuidadosamente en una carpeta aparte. Podrían ser útiles en el juicio. Un movimiento especialmente sofisticado fue la aparición de su madre, Virginia Ellington, en el club de lectura al que Meredith asistía todos los jueves. Virginia,
que nunca antes había mostrado interés por la literatura moderna, decidió de repente hablar de la última novela de Donna Tartt. La conversación, que comenzó con metáforas de libros, fluyó sin problemas hacia el tema del perdón y los valores familiares. En el despacho de Caldwell, cada vez aparecían más ofertas de acuerdo. Cada una era más generosa que la anterior. Brody intentaba claramente resolver el problema con dinero. Sin embargo, aún no se mencionaban sus estafas inmobiliarias ni sus sospechosas transacciones bancarias. Paralelamente a los intentos de reconciliación, Brody empezó a difundir una versión alternativa de los hechos. En los círculos empresariales aparecieron rumores de que Meredith había provocado ella misma el conflicto, exigiendo demasiada atención y recursos para sus proyectos editoriales. Algunos Bainbo insinuaron que estaba utilizando el pleito para impulsar su carrera. El colofón fue la visita de Savannah Rutledge a la editorial. Se presentó sin avisar, perfectamente vestida y claramente nerviosa. Pidió 5 minutos de conversación y empezó a explicar confusamente que las cosas no eran en absoluto lo que parecían, que Brody quería de verdad a Meredith y estaba dispuesto a arreglar las cosas. Meredith escuchó con calma, observando para sus adentros cómo el flamante reloj Cartier en la muñeca de Savannah contrastaba con sus palabras de intenciones desinteresadas. Esa tarde Olivia llamó. Resultó que los intentos de Brody por arreglar las relaciones también habían llegado a ella. Le había enviado bulbos raros para su jardín y una carta llena de cálidos recuerdos de las vacaciones familiares. Olivia solo se rió del intento. Es curioso que recuerde todas las variedades de mis tulipanes favoritos, pero se haya olvidado de las declaraciones de la renta que descubrimos. Caldwell aconsejó a Meredith que registrara todos los intentos de contacto. Todas las llamadas, mensajes, reuniones sorpresa y regalos fueron documentados y añadidos al expediente. El abogado explicó que esa presión persistente a través de terceros podía ser considerada por el tribunal como una forma de acoso. En algún momento, Brody se dio cuenta de que su táctica no funcionaba. El tono de sus mensajes cambió. Ahora amenazaba con revelar algunos detalles comprometedores sobre el trabajo del editor. Meredith reenvió los mensajes a Caldwell, que se limitó a negar con la cabeza. Es un error clásico. Pasar de la manipulación a la amenaza directa suele significar que la persona pierde el control de la situación. Al cabo de un mes de esta campaña de reconciliación, Meredith se dio cuenta de que el círculo de Bowles empezaba a diluirse. Quizá estaban cansados del ingrato papel de mediadores, o quizá les habían llegado rumores de una inminente investigación de Hacienda. Incluso Elizabeth Donovan evitó cuidadosamente el tema del divorcio la siguiente vez que se vieron, prefiriendo hablar del nuevo menú de su restaurante favorito. Brody hizo un nuevo intento, presentándose en casa de Olivia a altas horas de la noche, claramente achispado, con otro ramo de flores y una disculpa incoherente. Olivia no abrió la puerta, pero encendió el circuito cerrado de televisión que Caldwell tuvo el placer de añadir al expediente al día siguiente. El día en que los planes de Brody empezaron a desmoronarse, comenzó con una llamada telefónica. Savannah estaba sentada en su despacho, revisando otra serie de documentos para la venta de una mansión en las afueras, cuando sonó su teléfono, el número de Hacienda. Señorita Rutledge, necesitamos aclarar algunos detalles sobre las transacciones de Ellington and Associates. La voz del agente sonaba enfáticamente oficial. Pasó la siguiente media hora respondiendo a preguntas sobre procedimientos de valoración de propiedades y pautas de venta. Cada respuesta le resultaba más y más difícil. Sentía físicamente cómo se le tensaba la cuerda. Después de la llamada, Savannah sacó sus notas y empezó a revisar metódicamente todas las transacciones en las que había participado. Los números no cuadraban de forma catastrófica. Recordó a Brody explicándole el plan. «Mira, es una simple optimización»,
dijo entonces, inclinándose sobre su escritorio. Ayudamos a los clientes a ahorrar en impuestos. Todo el mundo lo hace. Pero la diferencia de valoración es casi el doble, observó ella. Por eso nuestros clientes nos aprecian tanto. Le guiñó un ojo y le besó la mejilla. Mirando ahora los papeles, se dio cuenta de que había participado en un fraude descarado. Llamaron a la puerta. Era Linda, la secretaria de Brody. Tenemos un problema. La gente de Hacienda está aquí con una orden. Quieren ver toda la documentación de los últimos 3 años. En la oficina cundió el pánico. Los empleados rebuscaban frenéticamente en las carpetas. Alguien intentaba llamar a Brody. Savannah se sentó en su escritorio sintiéndose extrañamente entumecida. A través de la mampara de cristal, pudo ver a 2 hombres con trajes estrictos que revisaban metódicamente los archivos de la oficina principal. ¿Qué vamos a hacer? Linda se frotó nerviosamente el borde de la blusa. Lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Decir la verdad. Savannah sacó de su bolso la tarjeta de visita del abogado Caldwell. En la sala de conferencias de la empresa, los agentes de Hacienda estaban exponiendo los documentos de las transacciones. El patrón era claro: infravaloración sistemática de inmuebles de lujo, compradores ficticios, contabilidad por partida doble. Uno de los agentes se dirigió a Savannah. Cuéntanos más sobre la mansión de Oak Street. Savannah respiró hondo y empezó a hablar. Lo contó todo. Cómo se seleccionaron las propiedades, cómo se preparó el papeleo, cómo se distribuyó el dinero. Con cada palabra, el peso sobre sus hombros se hacía más liviano. Hacia el anochecer, Brody llegó a la oficina. Tenía un aspecto inusualmente desaliñado. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién les ha autorizado a mirar los archivos? Tienen una orden judicial, Brody, respondió Savannah en voz baja. Me importa un bledo su orden. ¿No te das cuenta de en qué nos estás metiendo? No, tú eres el que no lo entiende. Ya he declarado. Su cara cambió. No podías... Podía y lo hice. No voy a ir a la cárcel por tus maquinaciones. Aquella tarde, Savannah permaneció sentada en el despacho vacío durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad. Sobre el escritorio había un reloj Cartier, regalo de Brody tras el primer gran negocio. Ahora comprendía el verdadero valor de aquel regalo. Una semana después, los periódicos estaban llenos de titulares sobre un gran fraude inmobiliario. Savannah testificó ante los investigadores, detallando todas las tramas y manipulaciones. Se enteró de que no solo Hacienda, sino también el FBI, estaban interesados en las actividades de la empresa. ¿Comprende que se tendrá en cuenta su cooperación con la investigación?, le preguntó el investigador. Me doy cuenta de que es la decisión correcta, aunque tardía. Más tarde supo que muchos de los clientes de la empresa también empezaron a cooperar con la investigación, temiendo sus propios problemas con la ley. El imperio de Brody se desmoronaba como un castillo de naipes. Esa noche llamó al número de Meredith. Necesito hablar contigo. Ahora sé mucho más que antes. Ven al despacho de Caldwell mañana a las 10. La tranquila voz de Meredith no traicionó ninguna emoción. Al día siguiente, Savannah trajo todos los documentos que tenía: contratos originales, extractos bancarios, registros de llamadas. Relató todos los tejemanejes, incluido el intento de Brody de manipular las escrituras de su casa y la de Meredith. «Sabes», dijo, mirando el rostro tranquilo de Meredith, «realmente creí que era solo un astuto plan de negocios. Sabe cómo persuadir». «Sí», replicó Meredith, «es muy bueno en eso». Hubo un tenso silencio en la sala mientras el juez Ramírez estudiaba los nuevos documentos aportados por Hacienda. Brody estaba sentado junto a sus abogados, ajustándose nerviosamente la corbata, un hábito que había adquirido en las últimas semanas. Su traje, antaño inmaculado, parecía arrugado, y en su rostro se leía una ansiedad mal disimulada. El tribunal toma en consideración la auditoría fiscal,
anunció la juez Ramírez mientras hojeaba la última página. Los abogados de Brody saltaron de inmediato con objeciones, pero ella hizo un gesto para detenerlos. Estos documentos son directamente relevantes para la cuestión de la división de bienes, ya que prueban un fraude financiero sistemático con los bienes conyugales. Caldwell expuso metódicamente las pruebas ante el tribunal. Extractos bancarios, documentos de transacciones inmobiliarias, declaraciones de testigos. Brody observaba con creciente horror. Cada nueva carpeta contenía información que creía a buen recaudo. Señor Ellington, ¿puede explicar el origen de estos fondos? La voz del juez era enfáticamente neutral. Señoría, se trata de transacciones comerciales rutinarias. Brody trató de esbozar una sonrisa confiada. Las transacciones comerciales ordinarias no requieren la creación de una docena de empresas fantasma, observó la juez mientras examinaba otro documento más. Durante una pausa, Brody intentó hablar con Meredith. Mira, podemos solucionar esto amistosamente. Señor Ellington, le interrumpió Caldwell, cualquier comunicación es solo a través de abogados. Esa misma tarde, una nueva oferta de acuerdo llegó a la oficina de Caldwell. Brody ofrecía a Meredith una importante suma de dinero a cambio de retirar algunos de los cargos. Caldwell y él estudiaron el documento durante largo rato. Le está entrando el pánico, observó el abogado, señalando varios errores evidentes en el texto. Estoy de acuerdo, sobre todo después de que sus principales socios empezaran a declarar. Meredith apartó los papeles. En la siguiente vista, se reveló que uno de los principales socios de Brody había accedido a cooperar con la investigación. El anciano banquero que había ayudado a realizar las dudosas transacciones estaba decidido a salvar su reputación. El señor Ellington insistió en que todas las transacciones eran legítimas, dijo, evitando mirar a su antiguo socio. ¿Y usted se lo creyó?, aclaró el juez. Al principio, sí. Es muy convincente. Se ajustó nerviosamente las gafas el banquero. Brody estaba cada vez más inestable. En otra vista, de repente empezó a gritar sobre una conspiración contra él, acusando a todo el mundo de traición. El juez se vio obligado a amonestarle. Señor Ellington, cálmese o me veré obligada a imponerle sanciones. Su voz era severa. Por la noche, Meredith recibió un extraño mensaje de Brody. Te das cuenta de que no solo me estás destruyendo a mí, sino también a ti misma, ¿verdad? Otro intento de manipulación, comentó Caldwell, añadiendo una captura de pantalla al expediente del caso. La situación llegó a un punto crítico cuando Hacienda congeló todas las cuentas de Ellington and Associates. Los empleados empezaron a dimitir en masa y los clientes exigieron explicaciones. ¿Cómo han podido hacerme esto?, preguntó Brody ante el tribunal. Brody preguntó cuando se enfrentó en la corte. ¿Ia? Meredith le miró sorprendida. Lo has hecho tú sola. La primera gran victoria llegó cuando el tribunal dictó una sentencia provisional sobre la división de bienes. Todos los intentos de Brody por ocultar los bienes habían fracasado. Meredith y Caldwell se habían preparado demasiado bien. El tribunal ordena que se embarguen todos los bienes en litigio hasta la sentencia definitiva, anunció el juez Ramírez. La cara de Brody se puso blanca. Su abogado Sterling empezó a escribir algo rápidamente en su cuaderno, pero era obvio que él también estaba confuso. Tras la reunión, Meredith entró en el despacho de Caldwell para discutir la estrategia a seguir. Está acorralado, comentó el abogado mientras revisaba el nuevo papeleo de Hacienda. Por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos ahora mismo, replicó Meredith. Una bestia acorralada es peligrosa. Al anochecer, se sentó largo rato en el jardín de su madre a contemplar la puesta de sol. Olivia trajo té. ¿Cómo lo llevas? Extrañamente, me siento aliviada. Es como si me quitara un peso de encima.
Al día siguiente llegó la noticia de que varios clientes importantes habían presentado demandas contra la empresa de Brody. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos y ya no podía controlarlo. Meredith, llamó Caldwell, tenemos nuevos documentos. Parece que hemos encontrado otra empresa fantasma. Envíalo a la corte, respondió ella. Es hora de cerrar esta historia. La mañana comenzó para Savannah con la comprensión de lo inevitable. Mirando la citación que tenía sobre la mesa, por fin tomó la decisión que había estado posponiendo durante las últimas semanas. Tras una llamada al despacho de Caldwell, los acontecimientos empezaron a sucederse con rapidez. Una hora más tarde ya estaba sentada en el amplio despacho mirando las ordenadas pilas de documentos. Te lo contaré todo. Su voz sonaba más tranquila de lo que ella esperaba. Pero necesito garantías. Caldwell asintió comprensivo. Su cooperación será tenida en cuenta. Empezamos por el principio. Durante las 3 horas siguientes, Savannah describió metódicamente todos los planes de Brody, explicando los detalles de cada transacción. Sacó de su bolso un pendrive con copias de los documentos que había guardado cuidadosamente. ¿Sabes cuándo supe que algo iba mal? Miró a Meredith, que estaba sentada en un rincón del despacho, cuando empezó a confundirse con sus propias mentiras. Cada vez, la historia cambiaba un poco. El testimonio de Savannah fue un punto de inflexión en el caso. En el siguiente juicio, el fiscal presentó un esquema detallado de las maquinaciones, respaldado por su testimonio. Brody se quedó con cara de piedra mientras su antigua amante describía cada transacción falsa. El señor Ellington afirmó que era una práctica estándar de optimización, dijo Savannah. Pero ahora me doy cuenta de que estaba participando en un fraude. Tras su declaración, varios socios clave de Brody también decidieron cooperar con la investigación. El imperio que había pasado años construyendo se desmoronó como un castillo de naipes. Las acciones de su empresa cayeron en picado y los clientes cancelaron los contratos en masa. Entre sesión y sesión, Brody intentaba hablar con Savannah. ¿Te das cuenta de que me has traicionado? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? No, Brody. Se quitó el reloj Cartier y lo dejó sobre la mesa. Eres tú quien ha traicionado a todo el mundo, incluido a ti mismo. El juez Ramírez escrutó cada nuevo documento. Prestó especial atención al plan mediante el cual Brody había intentado manipular la propiedad de la casa en la que vivía con Meredith. El tribunal tiene pruebas abrumadoras de fraude sistemático. Su voz era firme. Considerando todas las circunstancias, la sentencia del tribunal fue inequívoca. Plena satisfacción de la reclamación de Meredith, un reparto justo de la propiedad, teniendo en cuenta todas las circunstancias que habían salido a la luz. Además, el tribunal ordenó que el expediente se entregara a la fiscalía para que siguiera investigando los delitos financieros. Brody hizo un último intento de salvar su reputación. Concedió una entrevista a un periódico local en la que se presentó como víctima de las circunstancias y de las intrigas de los competidores. Pero sus palabras ya no convencían a nadie. Demasiados testigos decían la verdad. ¿Cómo pudiste?, preguntó a Meredith tras conocerse la sentencia. Éramos una familia. Precisamente por eso, respondió ella con calma. Una familia se construye sobre la confianza, no sobre la mentira. Esa tarde, Meredith se sentó en el despacho de Caldwell, revisando la sentencia final. 12 años de matrimonio cabían en unas docenas de páginas de texto legal. «¿Sabes?», dijo Caldwell al cerrar la última carpeta. «Hacía tiempo que no veía un caso tan limpio. Has hecho un gran trabajo». Savannah aceptó un trabajo en una pequeña empresa inmobiliaria de otra ciudad. Antes de marcharse, le dejó a Meredith un sobre con una disculpa y copias de documentos recientes que podrían ser útiles para la investigación. Brody intentó apelar, pero sus nuevos abogados, tras revisar el expediente, le aconsejaron que aceptara lo inevitable. Le esperaba un largo juicio con Hacienda y un posible proceso penal.
Todos estos años ha estado jugando a sus juegos, le dijo Meredith a su madre la tarde siguiente al juicio. Y yo solo he aprendido a jugar mejor. Olivia sonrió, acomodando las flores en el jarrón. No, querida, simplemente dejaste de jugar y empezaste a actuar. Tras el decisivo juicio, fue como si Brody hubiera perdido el equilibrio. Su impecable fachada de hombre de negocios de éxito se desmoronó, revelando a un hombre confuso y poco preparado para la derrota. Empezó a aparecer en lugares donde podía encontrarse casualmente con Meredith, en la oficina del editor, en sus restaurantes favoritos, incluso en la librería que ella visitaba todos los viernes. Una mañana lo encontró sentado en las escaleras de la editorial, traje arrugado, cara sin afeitar. No se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que ella había conocido durante 12 años. Meredith, por favor, hablemos. Se levantó, abriéndole paso. Me he dado cuenta de todo. Puedo arreglar las cosas. Señor Ellington, su voz sonaba tranquila y distante. Mi abogado ya le ha explicado el procedimiento de comunicación. Ese mismo día le envió una larga carta. Se arrepentía de sus errores, recordaba su primer encuentro, hacía planes para el futuro. Prometió devolver todo el dinero, corregir los documentos, empezar un negocio honesto. La carta pasó a engrosar la colección de documentos del despacho de Caldwell. Su siguiente intento fue una visita a Olivia. Llevó orquídeas raras, sus flores favoritas, y pasó 2 horas hablando de lo mucho que lamentaba lo ocurrido. «Sabes, Brody», dijo Olivia sin tocar las flores, «hay cosas que no se arreglan con disculpas y regalos». En el restaurante donde habían celebrado su boda, él había intentado organizar exactamente la misma cena que 12 años atrás. Pidió los mismos platos, el mismo vino, incluso pidió a los músicos que tocaran su canción. Meredith se enteró por el maitre, que la llamó para aclarar su presencia. Ella declinó cortésmente. Brody empezó a ver a un terapeuta, aparentemente con la esperanza de demostrar que estaba trabajando en sí mismo. Envió a Meredith extractos de sus sesiones, en los que hablaba de sus epifanías y de darse cuenta de los errores. Me di cuenta de que el poder y el dinero habían nublado mi mente, decía en un encuentro casual en un supermercado. Ahora soy una persona diferente. Meredith depositó en silencio un cartón de su té favorito en la cesta y se dirigió a la caja. Brody la siguió y continuó. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Italia? Podríamos volver allí, empezar de nuevo. Seguridad, llamó Meredith con calma. Brody se retiró antes de que llegaran los empleados de la tienda. Intentó actuar a través de amigos comunes, colegas, incluso su editor. Le ofreció patrocinar una nueva serie de libros, intentó comprar una participación mayoritaria. Cada movimiento que hacía era más desesperado y ridículo. El día de San Valentín, hizo entregar 300 rosas rojas en la oficina de Meredith. El ramo iba acompañado de una tarjeta con su foto de boda y las palabras «Lo siento». Las flores fueron entregadas en el hospital de la ciudad. «Él no lo entiende», dijo Meredith a Caldwell, mostrando otra carta en la que suplicaba perdón. No es que no pueda perdonar, es que ya no hay nada que perdonar. La gota que colmó el vaso fue su intento de ponerse en contacto con ella a través de su nuevo proyecto, una serie policíaca sobre delitos financieros. Se ofreció como consultor, alegando que su experiencia podría ser útil. Efectivamente, comentó Meredith en una reunión con los editores, su historia irá a los libros de texto, como ejemplo de lo que no se debe hacer. El hermano de Brody, con el que nunca habían estado especialmente unidos, llegó inesperadamente desde Seattle. Intentó convencer a Meredith de que su hermano había cambiado, que la familia era más importante que el dinero y el resentimiento. La familia es realmente más importante, aceptó ella. Por eso las mentiras y la traición son imperdonables. En otra tarde lluviosa, Brody se presentó en casa de Olivia. Empapado,
con una botella de su vino favorito, parecía casi patético. «Todavía te quiero», le temblaba la voz. «Eso no significa nada». Meredith lo miró a través de la ventana, recordando al hombre con el que se había casado hacía 12 años. Ese Brody ya no existía, o tal vez nunca lo había hecho. «Solo significa que por fin dices la verdad», respondió a través de la puerta cerrada. «Lástima que sea demasiado tarde». La primavera no solo trajo los cerezos en flor a la ciudad, sino también un cambio largamente esperado. Meredith se había mudado a un piso nuevo en el casco antiguo de la ciudad, espacioso, con grandes ventanales y estanterías empotradas. No había nada que le recordara a su vida anterior, solo sus libros favoritos, cuadros y un escritorio antiguo que había comprado en una subasta. Su trabajo en la editorial también había cambiado. La habían ascendido a directora de desarrollo. Ahora no se limitaba a editar los libros de otros, sino que formaba nuevas direcciones. Especial éxito tuvo una serie de detectives financieros que supervisó personalmente. Las historias de fraude y su denuncia encontraron una viva respuesta por parte de los lectores. Un día, revisando manuscritos en su cafetería favorita, se encontró accidentalmente con Savannah. Había cambiado. El lujo ostentoso había desaparecido, pero había una cierta confianza interior. «Ahora trabajo para una pequeña agencia inmobiliaria», le dijo Savannah mientras se sentaba a la mesa. «Casas normales, transacciones normales, nada de planes». «¿Cómo te las arreglas?», preguntó Meredith sin mucha curiosidad. «Aprendiendo a vivir honestamente. Resulta que no es tan difícil como parecía». Hablaron un poco más, del trabajo, de la ciudad, del tiempo. Ninguno de los dos mencionó a Brody, aunque ambos sabían que había perdido su apelación y que ahora estaba cumpliendo correcciones comunitarias mientras intentaba negociar con Hacienda. El año pasó volando. Meredith se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, pero ahora no era porque estuviera escapando de la realidad, sino porque le apasionaba su trabajo. Lanzó su propio proyecto editorial, una pequeña editorial independiente especializada en prosa contemporánea y no ficción. El día que inauguró su editorial, recibió un ramo de peonías, las flores favoritas de su madre. Olivia estaba en la puerta, sonriendo. «Tu padre siempre decía que la crisis es una oportunidad. Le has dado la razón». La nueva editorial no tardó en hacerse un hueco. Meredith reunió a un equipo de jóvenes editores y profesionales experimentados, creando un equilibrio único de entusiasmo y habilidad. Leía personalmente todos los manuscritos que planeaban publicar, aportando la experiencia y la atención al detalle que la habían ayudado a superar su propio drama. Una noche, mientras revisaba viejos archivos, encontró documentos de su proceso de divorcio. Hojeando las páginas, pensó en cómo una llamada de teléfono puede cambiar toda una vida si se está preparado para ello. En su nuevo despacho, un cuadro colgaba de la pared, un faro en un mar tormentoso. Lo había comprado en la misma subasta donde encontró el escritorio. Algo en esa imagen de una torre solitaria en pie, a pesar de todas las tormentas, resonaba en su alma. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido este año?, le preguntó a su madre durante la cena del domingo. Que la fuerza no está en la capacidad de resistir los golpes, sino en la de prepararse para ellos. Olivia asintió comprensiva, sirviendo té en las tazas. Y en la capacidad de volver a empezar cuando es necesario. El último día del año, Meredith se quedó hasta tarde en la oficina, terminando de trabajar en un nuevo contrato. La ciudad que había tras su ventana brillaba con las luces navideñas, y sobre su escritorio yacía el manuscrito de un nuevo autor. La historia de una mujer que lo perdió todo y encontró la fuerza para construir una nueva vida. Es curioso, pensó, haciendo anotaciones en los márgenes, cómo la vida a veces se convierte en un libro y los libros nos enseñan a vivir. Se oyeron pasos en el pasillo.
Su editor junior había traído las correcciones para la presentación de mañana. Meredith sonrió, recordando sus comienzos en el mundo editorial. El círculo se había cerrado, pero era un círculo diferente, el suyo propio, construido según sus propios términos. Ahora lo tenía claro. A veces el final no es más que un nuevo comienzo. Solo hay que tener el valor de aceptarlo.